Tengo más de 35 años, ya lo estoy definiendo, de profesión. Y por mi vida, he estado trabajando en banca en muchos sitios, han pasado muchas crisis económica, financiera, inmobiliaria, he visto muchas cosas como vosotros. Pero lo que me llama la atención de lo actual es que se den tantas circunstancias, tantas crisis y en tan rápido tiempo. Entonces me llega a preguntar, ¿está ocurriendo algo más que se nos escapa a la mayoría de las personas? ¿Hay algo más de lo que no nos cuentan? Y sin embargo las grandes tradiciones espirituales, los mayas, los hopis, antiguas tradiciones, nos llevan diciendo de hace tiempo, el famoso solsticio de invierno 2012, fin de ciclo, 5.125 años, 26.500 y pico de años, 512.536 años, estos ciclos acaban y empiezan otros. ¿Está ocurriendo algo más? ¿Creéis, sentís, aparte de lo que estamos hablando de crisis económicas? ¿Hay algo que se escapa a la mayoría de la gente? Sí, yo creo que la clave no está tanto en esta crisis como en lo que ocurrió antes para darle lugar, ¿no? Y creo que lo mencioné el otro día en el programa anterior cuando yo decía que dio una clave Margaret Thatcher con dos frases que siempre repito, ¿no? No hay sociedad, hay individuos, y la segunda, lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. Entonces, claro, si destrozan la sociedad y nos convierte en átomos, pues la capacidad de dar respuestas colectivas es prácticamente inexistente. Y eso es uno de los ingredientes más importantes de lo que está ocurriendo. Porque los seres humanos podemos resolver los problemas de los seres humanos como cuando actuamos como seres humanos, es decir, como seres sociales, como seres que tenemos empatía, que tenemos simpatía, que tenemos corazón, que tenemos alma, que tenemos cariño, que amamos a la gente que tenemos a nuestro lado, que somos capaces de crear una red, de rebelarnos o de llorar juntos. Pero cuando nos quitan eso y nos convierten en un átomo, pues entonces no podemos resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y cuando además nos cambian el alma, y como bien decía Emilio, nos convierten en parte de un engranaje, pues claro, es que ni siquiera tenemos la capacidad de tomar conciencia de eso. Yo creo que en otras crisis eso no ocurría. Por ejemplo, en los años 30, incluso dentro de las clases dominantes, que era Roosevelt, era una parte de la clase dominante, pero era una persona con sentido de la justicia, con sentido del equilibrio, con sentido de la vida, con sentido de la proporción que las piezas que intervienen en el mundo y en la vida y en su sociedad tenían que mantenerse, y que hace frente a una perturbación tan grande, siendo una persona de la élite, pues con un sentido de las cosas que hace que la sociedad mantenga cierto equilibrio. Creo que fue, no sé, no estoy seguro si fue Wells o Hemingway, no estoy seguro, creo que Wells, ¿no? El que llegó a decir, y fue Orson Welles, no, el escritor, ¿no? Y decía, Roosevelt ha hecho más por las clases trabajadoras que Stalin, ¿no? Como gran defensor del comunismo y tal, y que eso, bueno, chocaba en aquella época, ¿no? Pero es que realmente el equilibrio social y el impacto que tuvieron medidas de seguridad social, de apoyo a los sindicatos, dio un poder de negociación a las clases trabajadoras impresionante, ¿no? Quiero decir que todavía en aquel tiempo había posibilidad de recomponer
elementos de humanidad, ¿no? Y yo creo que hoy día lo que estamos viviendo como una parte importante de la crisis que vivimos es que no es posible dar respuestas humanas a todo esto. ¿Cómo se puede entender que estemos diciendo que estamos saliendo de la crisis cuando hay cada vez más gente en la pobreza, cuando hay cada vez más gente sufriendo y cuando hay cada vez más empresas hundiéndose? Es que no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos hecho un constructo, un abstracto, que salir de la crisis equivale a que el PIB aumente un poco más, pero oiga, baje usted aquí, baje usted, métase en la piel de la gente. Y eso Roosevelt lo decía en sus discursos. Y hay un discurso, qué pena no haber caído en que íbamos a hablar de esto, porque no quisiera yo poner, eran tan bonitas las palabras de su discurso que sería un crimen que yo lo hiciera, pero prometo que para el siguiente programa lo voy a traer, porque en ese discurso, insisto, de una persona de la élite, de una persona de las clases dominantes, sin embargo había una vena de humanidad que permitía que las cosas se afrontaran de otra manera. ¿Dónde está eso ahora? Y ese es un problema, ¿no? Y yo creo por eso que el problema no está tanto en lo que ha ocurrido en la crisis como en ese proceso de desnaturalización, de deshumanización que ha sido el neoliberalismo. Yo creo que sigo diciendo que para entender lo que está pasando ahora es que hay que entender lo que ocurrió, que en realidad fue una respuesta muy bien pensada de las clases dominantes en los años 70 o 80, que fue una respuesta de deshumanizar al planeta para sacar adelante los balances. Y eso sí que fue dramático, porque el problema que bien tú decías es dónde están los seres humanos que van a poder hacer frente a esto, que pueden hacer frente a eso. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que los hay, como decía hace un rato, que los hay con mucha fuerza y que estamos viendo día a día que están multiplicándose las experiencias, las preocupaciones, las alternativas, las respuestas que no encajan, ahora como piezas muy desgarbadas, muy desorientadas, como un caos, pero ese caos termina articulándose en un proceso que es muy difícil, que primero percibamos, porque somos parte del caos que se está produciendo. Estamos siendo parte de la solución sin darnos cuenta. Y no vamos a darnos cuenta nunca, porque la solución nos desborda, no ya en años, sino seguramente en centurias. Pero aquella solución que vaya a darse es el resultado pues, de esa modestísima creación, o sea, contribución que podamos hacer, ¿no? O sea, por lo tanto, que no vamos a percibir. Y segundo, que va a tener una secuencia, una lógica tan diferente a lo que ahora creamos que va a ser la lógica de los tiempos venideros, pues que por mucho que uno pueda imaginar, es imposible que pueda llegar a anticipar ni siquiera lejanamente cuál va a ser el orden de las cosas en unos años, a lo mejor en poquísimos, en el peor de los casos en más, pero en todo caso que seguro se van a dar, porque es la lógica de la vida y la lógica de la vida se impone siempre, aunque sea destrozándose y comenzando a nacer de nuevo, ¿no? Sí, el agua siempre fluye, claro. De la forma que sea siempre fluye. Volviendo al tema de la mutación del sistema... Oye, me estoy dando cuenta que no parecemos economistas. Raro, economistas bueno, raros, distintos. Domesticados. No, hombre, domesticados no. Desde el punto de vista de la domesticación del alma al a alma lo de mejor economista. hablamos de la auténtica economía, ¿no? De la que... El alma que domestica al economista. Perdona que te haya No, por cortado. favor, en absoluto. Sí, pero es raro. Yo cuando hablo, tenemos reunión de compañeros de promoción, y yo cuando hablo de algo, me dicen, tú estás loco, te carga el sistema, habla de compartir en vez de competir, ¿no? Y todos catedráticos, como tú, de economía, te dicen, te cargas el sistema. Digo, ¿cómo te carga el sistema? En lugar de los recursos escasos, hay suficiente para todos si sabemos administrarlos.
Y todos me dicen, un libro que quería escribir, no sé, la economía desde la espiritualidad, ¿cómo podemos tratar la economía desde un punto de vista humano? Y vamos a compartir. ¿Cómo podemos permitir que el 5% del dinero que se ha dado a la banca hubiese servido para eliminar el hambre en el mundo durante 600 años? Cuando sabemos que el dinero no responde a un patrón oro, sino a una maquinita que lo hace. No hay voluntad de acabar con el hambre en el mundo. Y como economistas, lo decía antes, lo estamos consintiendo, somos parte del sistema. No es que seamos raros, es que estamos diciendo, ya está bien, ¿no? Hay que hacer esto de otra forma. Y nosotros como economistas la obligación es compartir esto. Y quien quiera verlo, que lo vea, y quien quiera hacer algo, que lo haga. Está en su libre albedrío, pero nosotros, nuestra obligación es decirlo, ¿no? Perdona. No, por favor. Que comentaba que en la evolución del sistema, a mí me gusta hablar de arquetipos, porque creo que son muy ilustrativos, ¿no? Juan ha estado hablando de la élite en una época determinada, a través de un personaje muy llamativo, ¿no? muy ilustrativo de lo que era aquella élite, pero eso correspondía a un momento del sistema donde el sistema, intentando maximizar el beneficio, lo hacía fundamentalmente mediante la producción de bienes y servicios, y con un agente específico que era la empresa. Y eso conlleva una forma de razonar que es radicalmente distinta a la que tenemos ahí delante, donde ya la producción de bienes y servicios, producir lo más posible, al menor coste posible y vendiendo lo más posible, ha pasado a un segundo plano, y donde realmente la fuente de la ganancia del capital está en la especulación. Y eso ha hecho que la empresa haya pasado también a un segundo plano, y ese agente puramente intermediario que es la banca se ha convertido en quien lleva la sartén por el mango, precisamente porque la banca es donde está amparado el sistema financiero, que ampara a su vez el movimiento especulativo. Y desde el punto de vista de arquetipo, a mí me gusta hablar de esa antigua fase donde había un león y la nueva fase donde lo que hay es un reptil, es un cocodrilo. El león tiene su estrategia. Me parece que ya lo comentaba en un programa anterior, no mata a todas las cebras, mata, si hay 100 cebras, mata a aquellas que necesita para alimentarse durante un tiempo y después vuelve a atacarla cuando necesite más. ¿Por qué? Porque si mata a las 100 se queda sin comida. El cocodrilo no, el cocodrilo siempre ataca. Se le puede acercar una cebra, 20 cebras, 30 cebras y él saldrá del río al cuello, no puede evitarlo, no puede evitarlo. Yo creo que esta mutación de arquetipo del león al cocodrilo, al reptil, identifica muy bien lo que es la evolución, la mutación que el sistema ha tenido. Yendo a otro tema que también de los que estamos tocando y que es muy importante. Yo antes hablaba de la tensión que tiene una persona cuando llega a un puesto, a un cargo público, entre ejercer el poder en pro de aquellos que te han llevado al cargo público a través del sistema democrático, o ni más ni menos que ponerte ya a merced del que tiene la lista y a sus órdenes. Desgraciadamente la casta política es una manifestación de cómo te pones al servicio del de la lista y olvidas por completo los compromisos, tu vocación, tus proyectos, etcétera, etcétera. Pero hay otra tensión, una tensión que, por traer dos autores, hay un autor que desde jovencito a mí me encanta, economista, catedrático de teoría económica durante muchos años en la Universidad de Roma, hasta que tuvo que exiliarse, que es Antonio Negri, Toni Negri. Toni Negri en sus trabajos más recientes habla de una visión, vamos a llamarle, por llamarlo de alguna forma, optimista, sobre la soberanía y el poder de la multitud, en la expresión que él utiliza, la multitud, entendiendo como multitud la capacidad de acción que tiene el colectivo humano. Y él tiene una enorme confianza en que esa capacidad de acción salga para adelante. Frente a ese mensaje contemporáneo optimista de Toni Negri, hay un autor nacido en Corea del Sur, pero que hace muchísimos años que está en Alemania, Chang, que ha escrito un libro reciente que es Psicopolítica. Él dice, no, frente a la multitud de Negri yo no veo la multitud, yo veo la solitud, la soledad. Esa sociedad de individuos, esa sociedad de individuos de malos que se le ha cambiado el alma para que se metan en ellos mismos y se olviden del resto, pero no meterse en ellos mismos desde un punto de vista de encuentro interior, de encuentro de conciencia, no, desde el punto de vista egoísta, desde el punto de vista de decir, yo voy a ver cómo yo salgo con el mío y para mí y para los míos y me olvido de los demás. Y es cierto que esta tensión está hoy aquí en la sociedad contemporánea, entre la multitud y la solitud. Y por supuesto que el sistema hace todo lo que está en sus manos para llevar a la solitud, para llevarnos a ser sujetos. Y fijaros, la expresión sujeto es que en su etimología lo dice todo, es estar sometido. Eso es lo que se pretende, que como sujetos
viéndonos nosotros mismos como algo separado, fragmentado, distanciado del resto, nos veamos como unos sujetos que a su vez significa estar sometidos. Cuando hablaba anteriormente del esclavo integral, es que el esclavo integral es precisamente la persona que se ha transformado a sí misma en sujeto y además está contentísima con ser sujeto, creyendo que ser sujeto es lo único que se puede hacer y poniéndose medallas porque cada día se mira al espejo y se dice, soy sujeto. Bueno, pues estás sometido, efectivamente. Te has convertido en alguien que se autoexplota a sí mismo voluntariamente, ¿no? No hay mejor esclavo que el que no sabe que es esclavo y está haciéndolo. Y también, y tercer asunto que quería compartir al hilo de lo que venimos compartiendo en el último rato, tengo la percepción de que no es que el sistema entre en crisis, sino que el sistema ya ha convertido la crisis en parte del sistema. De la misma forma que tengo la sensación de que el sistema ha convertido la lucha contra el sistema, vamos a llamarle por los métodos tradicionales, lo que ha sido la lucha, las movilizaciones, la confrontación, no solamente ha convertido la crisis en la naturaleza misma del sistema, sino que la lucha contra el sistema la ha convertido en un elemento que alimenta y retroalimenta al propio sistema. Lo cual a mí me ha llevado a reflexionar mucho en los últimos tiempos acerca, bueno, ¿y cómo salto eso? ¿Cómo salto eso? Porque me parece bastante evidente que el sistema tiene una gran habilidad para practicar la solitud, para llevar a la gente a ensimismarse con ella misma, olvidándose de todo lo demás. Pero cuando por alguna circunstancia no puede evitar que surja un movimiento, está también mostrando una gran capacidad como para que ese movimiento que ha surgido, vale, esto ha surgido, no lo he podido evitar, pero ahora sí, ahora lo manipulo, ahora la traigo a mí. Ahora voy haciendo que poco a poco vayan entrando, casi si se den cuenta, sin entrar en cuestionamiento ni mucho menos del magnífico corazón de las personas que participan en esos movimientos, pero sin que te des cuenta, y oye, otra vez estoy en lo mismo, otra vez estoy metido en el engranaje, ¿no? ¿Cómo dar el salto ahí, no? Y yo tengo la confianza en la conciencia humana y en el ser humano de que ese salto lo vamos a dar. Qué interesante. Una cosita también que quería compartir con vosotros, la información es poder, eso está claro, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas se nos lleva ocultando cosas realmente importantes durante decenas o siglos y engañándonos. Yo tengo aquí una serie de cosas que he anotado de no información o malinformación, ¿no? Por ejemplo, atentados autopreparados o consentidos, supuestas pandemias, la gripe A, la porcina, la aviar, la última, la del ébola, chemtrails, programa HARPS, ley del Codex Alimentario, fenómeno OVNI, tanto el procedente de los nazis como extraterrestres, avances muy importantes y curaciones espectaculares en medicina, genética, descubrimientos en neurociencia, neurobiología, y justo lo contrario, vacunas y medicamentos que son tremendamente peligrosos, que sin embargo se suministran a sabiendas del riesgo que conllevan. Arma electromagnética, física hiperdimensional, Edmond, técnica de modificación ambiental, crisis y guerra provocada, control casi total de la población, sobre todo lo que tú hablabas, haciendo que nosotros mismos nos controlemos con dispositivos móviles que metemos en nuestra casa, y la cantidad, yo entre otras cosas era auditor de protección de datos, ¿no? Y me llamaba la atención cómo los niños, cómo los padres ponen fotos de los niños en Facebook, no se leen las condiciones y están compartiendo las fotos de tus hijos, ¿no? Y toda esa información está en poder de todos, ¿no? Por no hablar de energías renovables, de coches sostenibles, de Nikola Tesla, de energías libres, en fin. La mayoría de los grandes hechos históricos están manipulados, pero para mí lo más importante de todo, que se nos ha ocultado durante milenios, es quién realmente somos. Eso estaba en el corazón y en el alma de las personas, quién realmente somos. Y estaba en textos de la Biblioteca de Alejandría, está en archivos secretos vaticanos, habrá textos por ahí escondidos en monasterios de la India, del Tíbet y tal. Pero para mí, de todo ese conocimiento oculto que se nos tiene restringido, lo más importante es quién realmente somos. ¿Quién realmente somos? Sí, es la pregunta que os hago, según vosotros. Yo, antes de nada, yo creo, te voy a hacer una matización, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Sí. Yo cuando hice mi tesis doctoral sobre economía de la comunicación, descubrí que esa frase que tú has dicho, la información es poder, no es verdad. La información no es el poder. El uso. La comunicación es el poder. Si tú tienes mucha información, claro, pero no puedes comunicarla. Claro. La comunicación,
creo que estás de acuerdo, Sí. porque en realidad ratifica Sí, claro. lo que has estado diciendo, ¿no? Claro. Que se tiene mucha información, pero si está aquí guardada, Bueno, tú la pero tienes guardada. Quien la tiene el poder. Sí, pero porque decides no comunicar. Eso es. O sea, Tiene el poder de no comunicar esa exactamente. información, ¿no? Bueno, llevas razón y en la economía hay una cuestión muy interesante. La primera economía tiene un sujeto económico muy claro. En la economía clásica eran los grupos sociales, las clases sociales. Los primeros economistas, grandes economistas, David Ricardo, Malthus, por ejemplo, que eran parlamentarios, discutían en el Parlamento defendiendo claramente unos a los terratenientes, a los industriales, ¿no? Y concebían la economía, siguiendo aquella sociología primitiva de aquel tiempo, ¿no?, como un conflicto de clases sociales. Marx luego un poco lo dibuja con más finura, pero en realidad no era una idea marxista solo, era una idea de filósofos y economistas anteriores, ¿no? Y lo que luego se llamó la economía neoclásica, que es, o la economía marginalista o liberal, que es un poco de donde bebe hoy día el pensamiento económico dominante, ¿qué cambia? Cambia más cosas, pero sobre todo cambia el concepto del sujeto económico. Y entonces aparece el homo economicus. El ser humano, el sujeto de la economía no es ahora el ser humano, las personas, los grupos sociales, sino una cosa abstracta en el sentido auténtico de la palabra abstracta, porque es una abstracción, y del ser humano, que somos un ser complejo. Yo creo que eso a cualquiera, en fin, no hace falta que se discutiera mucho para estar de acuerdo. Somos seres complejos con muchas dimensiones, como que se le estirpa, ¿no? Y dice, no, lo que le interesa a la economía es una dimensión, porque el ser humano es, de todo eso se le quita la ética, el sentimiento, el dolor, la fatiga, el amor, en fin, lo que al fin y al cabo nos hace más o menos felices, y por lo tanto lo que realmente tendríamos que procurar desde la economía que funcionara bien, nada, eso lo quitamos. Y nos quedamos con lo económico. ¿Y qué es lo económico? La elección. Hay recursos escasos y por lo tanto usted tiene que elegir. Y tiene usted que elegir con un criterio que es el de maximizar su utilidad, si es una persona, o su beneficio, si es una empresa. El homo economicus. O sea, convierten, como tú bien dices, al ser humano, en este caso, en una especie de agencia maximizadora. Es una cosa que no sabemos bien si es cosa o persona. Persona no, porque una persona obviamente es algo más que un proceso, una máquina de elegir. Es decir, cómo la economía, cuando va a cambiar de paradigma y va a llevar la atención de los problemas a otra cosa, lo primero que haces es cambiar la definición de ser humano. Y efectivamente, los alumnos lo que estudian cuando el primer día entran en las facultades de economía, si no han tenido la suerte o la mala suerte de que le dé clase a alguien como Emilio, como yo, como algunos raros, pues es, bueno, o si no van a las bibliotecas, ¿no?, y leen a Amartya Sen o a otros premios Nobel de Economía, ¿no?, porque esto tampoco lo decimos cuatro locos, ¿no?, pues lo primero que ven es que efectivamente que el sujeto económico es el que maximiza. Yo soy el que maximiza. Yo cuando estoy con mi hija, con mi hijo, con mi mujer, con mi madre, me dedico a maximizar o me dedico a hacer todo lo que yo pueda para que vivan mejor. ¿Y la economía qué es? Oikos, nemos. Su origen etimológico es administrar lo doméstico, no la casa, como a veces se dice, no la casa, porque la casa tiene un concepto como muy material. Lo doméstico es todo lo que hay alrededor mío para que yo viva, y lo que hay alrededor mío es un vaso, el agua, un teléfono, pero también las personas, el afecto, el cariño, la vida, el sufrimiento. Eso forma parte de lo doméstico. Si a ti te preguntan, a ver, en tu casa, entre comillas, en tu
en tu ámbito doméstico, ¿qué hay? No dices solo, pues hay una nevera y 2 lavadoras, no, dices, pues está mi niña, mi niño, mi madre, mi tal, mi mujer, mi hermana, ¿no? Porque eso es lo que ocupa tu vida, ¿no? Pues eso es el cambio que también se hace en la economía, y llevas razón. Cuando la economía se va a convertir en un instrumento de dominio, lo primero que tiene que hacer es que el ser humano, en esa economía, podemos hablar de en esa política o en lo que sea, no se identifique como lo que realmente es y que se crea que es otra cosa. En eso consiste también la desnaturalización de la vida y de la economía. La economía es un fraude. Lo decía Galbraith en su último libro, ¿no? La economía se ha convertido en un fraude, por muchas razones, pero empezando porque ponen como elemento central del análisis económico a un ser que no existe. No existe. Se empeñan ahora los economistas experimentales en hacer experimentos para decir, no, el ser humano maximiza. Hombre, pues claro que sí, hay aspectos de nuestra vida en los que necesariamente tenemos que maximizar, pero eso no es nuestra vida, ¿no? Hablando de información y de comunicación, leía recientemente un artículo acerca de una gran corporación norteamericana que, mientras que escuchaba a Juan, además de escucharte, he hecho un esfuerzo por recordar el nombre, pero no recuerdo. Es una gran corporación norteamericana que ha ido acumulando toda la Big Data, toda la base de datos virtual, con el objetivo de estratificar a la sociedad norteamericana en grupos sociales que rompen por completo las perspectivas de clases históricas. Y tiene clasificada a 300 millones de norteamericanos, es decir, quitando a niños o a personas muy mayores, todos los demás están perfectamente clasificados en 70 estratos sociales. Y a su vez esa información la vende a quien lo necesita. Por ejemplo, uno de los grandes compradores de esa información son los partidos políticos, que a través de esa información pueden conocer perfectamente cada mensaje que dan, cómo afecta a cada uno de esos colectivos, que están a su vez perfectamente cuantificados. Me llamó la atención como cosa curiosa que el number one, es decir, la parte más alta de esa gran cadena de 70 estratos sociales, la conforman personas de entre 36 y 45 años, casados, mayoritariamente sin hijos, que se levantan muy temprano para hacer deporte y que tienen como afición fundamental ver una serie de televisión cuyo nombre no recuerdo, lo siento, no me acuerdo el nombre de la corporación y tampoco recuerdo el nombre de la serie. Pero me resultó muy curioso que esta corporación exista, es decir, no es algo que tenga que ver con ciencia ficción, no es algo que tenga que ver con una especulación, no, existe actualmente, ¿no? Yo conozco de primera mano a personas que a nivel mundial tienen 16.000, 18.000 empleados que se dedican a recoger información y a venderla a grandes grupos y por segmento de población y con muchísimos beneficios, y conozco personalmente. Y lo más curioso es que en ese tratamiento de la información, el paso que están ahora intentando gestionar es el paso desde la acumulación del elemento objetivo a el elemento prereflexivo, que curiosamente conllevaría, dentro de la mutación en la que yo insisto mucho, un sistema que empieza a atender cada vez más a las emociones, pero para vaciarte de ellas. Es decir, no las emociones para dar un salto desde el punto de vista de vivir de otra forma, sino de ser consciente que el ser humano todavía al menos tiene emociones y cómo trabajo esas emociones antes incluso de que el propio ser humano pueda ser consciente de que tiene esas emociones. De ahí lo de prereflexivo. Es muy evidente, y los tres que estamos en la mesa, las personas que nos siguen en este programa, lo hemos podido comprobar, que cada vez se publicitan más productos con las emociones. Aparece en la tele un coche, lo de menos quizás son las características en sí, en sentido estricto del coche. De hecho, suele aparecer en letras estas pequeñitas que no da tiempo de leer, ¿qué es lo que te vende una emoción? El coche por un determinado paisaje, con unas determinadas sensaciones. Por ahí, ¿no? Es por lo que te están vendiendo. Te venden unas vacaciones. Normalmente no entran en muchos detalles sobre el lugar exacto al que tú vas a llegar, cuál es su cultura, su gastronomía, sus monumentos. No. Lo que te dan son también unas perspectivas, una determinada playa, unas determinadas luces que hacen que emotivamente tú realizas la compra, ¿no? El momento en el que estamos viviendo entre comunicación e información es un momento igualmente de tensión,
intentando dar este salto, intentando que incluso se pueda conocer de ti cosas que tú mismo no tienes muy claro de ti. Por ejemplo, ya que tenemos estos aparatos delante, se ha puesto muy de moda el me gusta, y en redes sociales es muy normal el me gusta. Cuando tú pulsas el me gusta, ¿realmente ha habido siempre en ti un acto consciente en relación al pinchar el me gusta? ¿O a veces estás pinchando el me gusta desde un subconsciente, vamos a llamarle así, que tú mismo no tienes muy claro? Pero lo cierto es que en el momento en el que has pinchado me gusta, ese me gusta ya está en la red, ese me gusta ya está en la información, por cierto asociado a ti, pero a su vez asociado a todo el grupo de personas que están dando ese me gusta. Eso proporciona una información enormemente valiosa para empezar a trabajar lo que es ese ámbito de las emociones que es prereflexivo. Y quizás le interese menos a Juan, pero seguro que a ti, Enrique, que como yo te manejas más en el ámbito de temas de conciencia, con personas que conocemos, personas que están en terapia, hay un elemento digno de tener en cuenta. Este sistema que intenta vaciarnos de emociones, convertirnos en esta especie de esqueleto al que ha hecho perfectamente referencia Juan, sin embargo es consciente de que aún el ser humano, por muy sujeto, sometido que esté y que sea, sigue teniendo esas emociones. Y esas emociones muchas veces se viven en clave de desequilibrio, en clave de depresiones, en clave de que la vida ha dejado de tener sentido, en clave de que no me encuentro bien conmigo, el mundo de las emociones. Y este nuevo capitalismo, donde las emociones le importan un bledo, es curioso que está atendiendo mucho a las emociones, pero claro, no desde el punto de vista terapéutico, sino desde el punto de vista de decir, bueno, estos son como desarmonía que se está provocando por el propio manejo del sistema y que tenemos de algún modo de controlar. Y yo lo que me estoy encontrando a muchos amigos que desde el corazón, y por favor nadie lo entienda como crítica, sino simplemente como un análisis en conciencia de lo que está ocurriendo, estas personas llegan, estas personas con sus desajustes emocionales, y estos amigos míos, con sus terapias y con el corazón por delante, lo que hacen es ajustarle una serie de tuercas que lo que hacen es precisamente ponerlo otra vez en condiciones de que vuelvan al engranaje. Venga, tú has venido a mí desarmonizado, con las emociones hechas polvo, que si las negativas, que si las positivas, bla, bla, bla. Yo tengo unas técnicas y lo voy manejando, y cuando ya tú estás armonizado, venga, otra vez al mismo engranaje. Es decir, que lo que hacemos en definitiva, y yo me lo he planteado incluso, ¿no?, con el tema de lo que comparto, de charlas y demás, de que tenemos que ir más allá, es decir, porque si no vamos más allá, lo único que estamos consiguiendo en definitiva es convertirnos en otros peones más, en otros instrumentos más del sistema, reajustando aquello que el sistema disloca, pero para que vuelva precisamente al sistema, ¿no? De ahí la importancia de mantener encuentros, de mantener charlas como la que estamos manteniendo, ¿no? Que se trata de ir más allá. Forzosamente tenemos que ir más allá del sistema. Esto no puede ser estar siempre dándole vuelta a lo mismo para que el sistema se nutre incluso de nuestra lucha, se nutre incluso de nuestro descontento y se nutre incluso de nuestras emociones. Y por último, antes hablábamos de, o ponía sobre la mesa el libro de Orwell, 1984. Los dos recordaréis el Ministerio de la Verdad, que se encargaba de que fuera verdad lo que el Ministerio consideraba oportuno. De tal forma que si los malos son los de Eurasia, ahora el Ministerio de la Verdad convertía en malos a los del otro lado y ya los de Eurasia pasaban a ser amigos, y además que siempre lo han sido. No es que haya habido un cambio, no es que siempre han sido amigos. Y ellos manipulaban la información, incluso haciendo un barrido histórico de todas las portadas de periódicos, de todo lo informativo, para cambiar la verdad, ¿no? Hoy día el sistema también ha dado un salto espectacular al respecto. Ya no necesita hacer algo tan burdo como eso de maniobrar, manipular lo escrito, lo editado audiovisualmente. Ahora lo que ha convertido es la información en algo tan absolutamente masivo que las personas que recibimos la información y que vivimos en ese mundo de comunicación y de información continua, no tenemos memoria. De ahí precisamente a que se puedan sacar unas vacunas para la gripe a los 3 años para la B, a los 3 años para la C y los años que hagan falta, porque no existe memoria. De ahí que se puede estar permanentemente manipulando a la gente de la forma que tú has comentado, con multitud de ejemplos, porque es que estamos perdiendo la memoria. La información, por decirlo de alguna forma, exige un encuentro interior con ella. Y si no es información ni es comunicación, es otra cosa, se transforma
ahora llueve y ahora deja de llover, pero ya no me acuerdo cuándo ha llovido, cuándo ha dejado de llover. De la misma forma que estamos siempre creyendo que los veranos son más calurosos que nunca, que los veranos son más fríos que nunca. ¿Qué tontería estamos hablando, ¿no? Pues nos está pasando algo semejante. Y todo el mundo digital, todo este mundo de la información, donde todo es plano, donde todo es rapidísimo, donde todo está al acceso, curiosamente no está permitiendo el reposo, que es donde está la clave de la sabiduría, ¿no? Está alentando precisamente lo contrario, ¿no? La falta de reposo y por tanto la falta de sabiduría, ¿no? A mí me gustaría añadir o complementar lo que tú acabas de decir, porque creo que es muy interesante conocerlo y porque permite abrir una puerta para hablar quizás en otro momento de alternativas, ¿no? Un economista que ha estado siempre muy mal visto, Marx, decía una frase que a mí me pareció muy sabia, ¿no? Y es que decía, la producción, puede parecer un juego de palabras, pero es fácil seguir. La producción no crea solo un objeto para el sujeto, sino un sujeto para el objeto. Y en los últimos 70, 80 años lo hemos visto y se confirma lo que tú has dicho. Y me interesa subrayarlo para que se entienda también el porqué de algunos cambios en la humanidad, ¿no? Cuando se producía, desde principios del siglo XX se empezó a producir en masa, la tecnología que había era capaz efectivamente de producir mucho de lo mismo. Henry Ford, el productor de coches, decía, yo puedo producir un coche del color que quieran mis clientes, con tal de que sea negro. Producía mucho de lo mismo. El mismo coche negro, miles y miles de unidades. No pasaba nada porque la gente no tenía coche. Era como aquí cuando se vendía el Seillas, ¿no? Que uno pedía el Seillas y venía al año siguiente, ni se te pasaba por la cabeza, vamos, yo no lo viví, ¿no? Pero nosotros no lo vivimos, nuestros padres quizás, pedir el color, era como el que viniera. Si tardaba año y medio en venir, si venía el coche, pues el que te diera, ¿no? Era una producción en masa para el hombre masa, pero ese hombre masa eran seres humanos de multitudes, de colectivos, y el consumo permitía identificarte con los demás, porque los demás tenían lo mismo que tú, porque entrabas en la casa del otro y tenía la misma lavadora, hombre, si eras del mismo estrato social, de la misma clase, del mismo grupo social, tenías el mismo coche, tenías la misma lavadora, entonces eso creaba esa sensación, ese espíritu de grupo, que era lo que también permitía que hubiera reacciones de grupo frente a los problemas que hubiera. En los años 70, antes, en realidad 60, empieza a saturarse el mercado. Ya la gente tenía, todo el mundo lavadora, ya tenía coche negro, ya tenía frigorífico, los mercados se saturan. ¿Cuál es la solución cuando un mercado se satura y ya la gente tiene mucho de eso? La diferenciación. Ahora ya no se trata de colocarte un coche del color que sea. Como ya tienes un coche, ahora te voy a vender el segundo o a lo mejor el tercero de la familia, pues lo que tengo que hacer es vincular el objeto con algo que lo diferencie, bien materialmente o bien psicológicamente, que tú creas que estás comprando otra cosa distinta, aunque en realidad sea lo mismo. Entonces, por eso la envoltura, lo que como tú decías, la envoltura de la cosa cobra más importancia que la cosa, y efectivamente se desarrolla el marketing, la imagen de producto, que es lo que la producción utiliza para vender como si fuera diferente lo que en realidad es idéntico en su forma o en su interior. Y lo interesante aparece cuando esa forma nueva de producir de manera diferenciada por medio de nuevas tecnologías, porque la tecnología anterior no servía. Entonces, cuando el mercado se satura, se ponen en marcha estas nuevas tecnologías de la informática, las telecomunicaciones, que efectivamente permiten producir just in time, como en Japón, los coches, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si tú estás tratando de vender un producto porque es diferente, entonces tú necesitas un consumidor que lo que aprecie sea la diferencia. Es decir, que lo que busque en el consumo sea reforzar
la idea de que quiere ser diferente del que está a su lado. Y eso lleva no solo a producir un objeto material que sea o que aparezca, sea o no realmente como diferente, es decir, Colón lava más blanco que el otro, en realidad son los mismos polvos los que hay dentro, pero te hacen creer que justamente este lava mejor, luego tú estás dispuesto a comprarlo y además a pagar medio euro más. Pero claro, eso tiene que ser sobre la base de que consigas al mismo tiempo que los consumidores, como digo, lo que busquen sea diferenciarse del otro. Y ahí, fíjate, está la clave de cómo una manera de producir diferente crea una sociedad distinta, una sociedad de individuos buscando la diferenciación, de individuos que lo que buscan, lo que aman, lo que valoran, lo que persiguen es ser diferentes del otro. Y cuando tú ves que la sociedad se ha convertido en una suma de individuos que lo que van buscando es ser distintos del otro, lo que ocurre es que consiguen ser distintos del otro, porque no son distintos del otro, pero se creen que son distintos del otro. Y si yo soy distinto de ti, pues no tengo que ir de la mano contigo a resolver el problema que tenemos delante, porque ni siquiera me voy a dar cuenta de que tenemos el problema diferente. Lo mismo que yo me creo que por el hecho de llevar un pantalón distinto a ti, o de tener un coche que en lugar de las llantas de una manera las tiene de otras, soy ya diferente, cuando en realidad somos lo mismo. Pues lo mismo que me ocurre eso, no puedo nunca llegar a entender que si tú estás en el paro es por la misma razón por la que yo estoy en el paro, es decir, porque hay unas políticas que están generando paro. ¿Y qué me creo? Que para salir del paro lo que tengo que hacer es diferenciarme de ti, hacer más cursos, hacer más máster, ser más empleable. Cuando en realidad para combatir el paro lo que tendría que hacer sería, oye Emilio, que nos han colocado en el paro, vamos a la calle, vamos a organizarnos, vamos a darle respuestas a esto, ¿no? Y frente al sujeto individuo, que tú has descrito ahora tan acertadamente, está la figura del sujeto político, política en el sentido de lo que tiene que ver con la comunidad. ¿Cuán complicado es en el mundo contemporáneo, en la sociedad actual, en el sistema actual, que se pueda conformar un sujeto político con capacidad de acción, con capacidad de movilización, sostenible en el tiempo, cuando efectivamente el sistema lo que está, entre comillas, trabajando muy bien es al sujeto individuo? Trabajando al sujeto individuo, en la práctica se hace imposible la aparición de un sujeto político. El sujeto político, para que las personas que siguen el programa puedan entenderlo mejor, no sé, la idea que podía tener Carlos Marx del proletariado, ¿no? Bueno, es un sujeto político con capacidad de impulsar un cambio, de una innovación, una transformación, ¿no? Ese es un ejemplo de sujeto político. Claro, en la medida en la que lo que hay son sujetos individuos, que además lo que aspiran es, permíteme que utilice el término, egoicamente, encerrado en su ego, diferenciarse del resto, la posibilidad de articular un sujeto político se desvanece, ¿no? De ahí las dificultades, lo cual no significa que no haya alternativas, que lo hablaremos, pero estamos también haciendo una serie de reflexiones que lo que están poniendo en evidencia son las limitaciones que a la hora de plantear alternativas tenemos delante, lo cual no significa que no haya alternativas, sí, pero tenemos que ser conscientes de que esas limitaciones están ahí, sí, y las dificultades serias de articular un sujeto político movilizador e impulsor del cambio es una evidencia. Sí. Yo quiero introducir, creo que viene al pelo, una frase de Einstein, está un poquito retocada, pero bueno, el sentido es la misma, que decía: no podemos arreglar los problemas desde el mismo nivel de conciencia en el que se crearon. Quizás lo que toque sea un cambio de conciencia, un cambio radical de conciencia, lo que implica previamente, y vuelvo a la pregunta que os hice anteriormente respecto a la falta de información de lo que se nos ha ocultado, que es quién realmente somos. O sea, pasa, para cambiar la conciencia, que aprendamos interiormente cada uno quién somos, quién realmente somos. ¿Nos conocemos? ¿Creéis que nos conocemos las personas a nivel individual en su gran mayoría? ¿Cómo puedo descubrir cuál es mi auténtica naturaleza? ¿Quién realmente soy? Si quiero cambiar, si hago siempre lo mismo, voy a tener los mismos resultados. Si tengo manzanas, porque he plantado manzanas. Si quiero plátano, tendré que poner una platanera, ¿no? Es cómodo y la gente sigue plantando manzanas esperando tener plátanos, ¿no? ¿Cómo cambiamos, si creéis que eso puede ser una solución?
la conciencia a nivel individual. Nadie va a cambiar por nadie, evidentemente, pero ¿qué pista podemos dar para que nos conozcamos, para que realmente haya un cambio interior que después propicie un cambio más? Hombre, yo supongo que eso es complejo, ¿no? Y también hay varios caminos, pero yo creo que eso es el resultado de dos cosas, de dos procesos fundamentalmente, que como todo pueden parecer contradictorios, pero que son complementarios, ¿no? Uno, para conocernos, tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? O sea, primero tienes que saber qué eres. Nosotros no somos, o sí, me pregunto, ¿no? Si soy una persona que me da igual esto o no. ¿Me limito simplemente a maximizar o no? ¿Quiero a la gente o no? O sea, primero te miras a ti, ¿no? Pero tengo la impresión, vamos, no sé, puede ser que esté equivocado, mi experiencia quizá, ¿no? Es que por mucho que te mires a ti mismo, dentro, por bien que te conozcas, por muy claramente que tú descubras hasta el último motivo de tus actos o el último resorte que mueve tu vida, yo creo que si tú no llegas a contemplar a los demás seres humanos y no te miras al espejo y en el espejo aparecen los otros, yo creo que no llegas a conocerte, porque en realidad el ser humano, a diferencia, supongo yo, de los animales, puede comparar. Y yo me atrevería a decir que nos conocemos por comparación, porque podemos saber si somos mejores o peores, buenos o malos, comparándonos, no en un sentido competitivo, sino sencillamente en un sentido, digamos, espejo, ¿no? Y yo creo que eso, volviendo a lo de antes, pero es que no voy a dejar de volver porque me parece fundamental, es también lo que nos han quitado. A mí cuando a veces voy a dar charlas y me dice la gente, ¿yo qué puedo hablar? ¿Yo qué puedo hacer? Yo le digo, habla con la gente, reúnete, habla, cuéntale, deja que te cuenten. ¿Qué nos han quitado? Eso. Nos han puesto una pantalla delante para que no hablemos. Siempre lo digo. Uno en esa pantalla le da, le gusta, no sé quién está en la lucha aquella, pero luego resulta que están desahuciando a una señora al lado, mayor de 80 años, al lado de tu casa y no te mueves. Nos han quitado eso. Hasta a veces hablo con mis amigos arquitectos, urbanistas, y digo, ¿quién os dio la orden? ¿Es que sois pérfidos? ¿O es que alguien os dio la orden de hacer plazas sin un puñetero banco para que la gente se siente y hable? Claro, es que eso forma parte del protocolo, ¿no? Porque si la gente va a la plaza y se siente, yo me siento aquí al lado de Emilio, pues a la media hora estoy hablando con él. Y si a la media hora estoy hablando con él, empezamos a descubrir. Y si no, al lado de Emilio estás tú y el otro, decimos, oye, aquí nos está pasando algo. Eso lo han eliminado, los espacios de debate, los espacios, ¿no?, en los que uno puede conocerse identificándose en el otro. Yo creo que esas son las dos vías, ¿no? Es decir, lo mismo que sería vano conversar, dialogar, encontrarte, mirar al otro y sin embargo y no mirarte a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no llegarías a llenar de lo que te dan los demás a ti, ¿no? Y entonces serías un alien, ¿no? O sea, de ti mismo, porque tú no eres el otro, tú eres tú, ¿no? O sea, yo creo que es en esos dos polos, ¿no? En esas dos piedras, pondría yo, el conocimiento, ¿no? Interesante. Estoy recordando bueno, no fue una anécdota, fue una vivencia larga, porque fueron muchos los casos. Durante unos años yo ocupé la responsabilidad de la vicealcaldía del Ayuntamiento de Sevilla, y como vicealcalde dependía de mi responsabilidad la delegación de urbanismo. Y fue una época donde estuvimos elaborando el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad de Sevilla. Y era curiosísimo, Juan, la cantidad de colectivos y asociaciones que te decían, no queremos espacios libres, no queremos espacios públicos,
bajo ningún concepto, no hagáis diseño, no tengamos espacio. Como que no, vamos, es que toda la vida de Dios, entre comillas, la gente lo que ha pedido son espacios públicos, con equipamiento, con sus bancos, con sus zonas jardinadas, con sus sitios para que... No, 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 y la gente expresaba el miedo a la botellona, el miedo a la inseguridad, y no querían espacios públicos, querían diseños cerrados donde no hubiera lugar a los espacios públicos, una cosa, francamente, que lo recuerdo como una de mis experiencias que más me convulsionaron por dentro, en cuanto que lo vi como una manifestación de las mutaciones de paradigma, ¿no? Es que es espectacular, claro, y el mundo de la arquitectura, del diseño de ciudades, ha vivido, ¿no?, esas reacciones, ¿no? Como ha salido el nombre de Carlos Marx, y también a efecto de la multitud frente a las solitudes, en distintos textos, fundamentalmente en el libro Dios, yo he intentado recalcar las similitudes que hay entre cosas que aparentemente son muy distintas. Y entre el mensaje cristiano y el mensaje marxista hay muchas más similitudes de lo que se puede pensar. Traigo una colación ahora que es muy llamativa. Jesús de Nazaret dio mucha importancia a los dones y talentos de las personas. De hecho, la parábola de los talentos, aprovechando el juego de palabras con la moneda romana, es de las más conocidas. Y es lo que llamaba, mediante esa parábola, que tus dones y talentos lo que tienes que hacer es no guardarlos en tierra, bajo la cama, sino compartirlo, por la importancia que tiene el compartir. Pero claro, para compartir tú necesitas al otro. Si no, ¿tú cómo vas a compartir tu don y talento? Porque hay otro. El otro a su vez tiene sus dones y talentos, ni mejores ni peores que los tuyos, cada uno lo suyo. Pero en el compartir, la multitud es clave. En la ideología alemana, Carlos Marx tiene una frase que dice exactamente lo mismo. Pone en valor, él los llama los dotes, los dones de las personas, y pone en valor como para tú realizar esos dotes, plasmar esos dotes, plasmar esos dones, que es lo que de verdad te llenan la vida, porque son esas actividades que haces sin esfuerzo, es que te salen con entusiasmo, la importancia de lo colectivo, porque si no está lo colectivo, tú no puedes compartir esos dones. Creo que también es importante, a medio camino entre el diagnóstico de lo que ocurre y la aparición, cuando en su momento en esta tertulia corresponda de alternativa, tomar conciencia de que nos hemos olvidado de vivir y que nos hemos acostumbrado a sobrevivir. Yo eso por mi propia experiencia lo tengo muy claro, por la experiencia de mucha gente con la que vengo compartiendo masivamente en los últimos años, cada vez lo tengo más claro. Lo que sí es indudable es que comparto lo que ha dicho Juan, el conocerse uno mismo no es ensimismarse en uno. El conocerse uno mismo, cuando Enrique habla de conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos, qué es lo que somos, etcétera, etcétera, no estamos hablando de uno en concreto, estamos hablando del género humano, estamos hablando del ser humano. Y lo que es válido para un ser humano es válido para el resto. Hace un par de meses tuve una invitación bastante original a participar en un foro, digo bastante original porque yo estoy muy desvinculado de la actividad política, pero me invitó a participar en un foro el Grupo Podemos, que tiene un círculo de espiritualidad, y en Madrid montaron un encuentro del Círculo de Espiritualidad Podemos, y me pidieron que compartiera con ellos algo muy semejante, Enrique, a lo que tú acabas de plantear, ¿no? Me pidieron una intervención muy breve, que fue de 14 minutos, y aquí tampoco no dispongo ni siquiera de 14 minutos, ni se acerca, pero me gustaría compartir con vosotros la reflexión que compartí en ese momento. En el conocer al ser humano, claro, es mi experiencia, no tiene que ser la del resto. Yo veo al ser humano como un todo integrado, pero que tiene dos componentes fundamentales, lo que yo llamo el conductor y lo que llamo el coche. El conductor para mí es lo que vive fuera del tiempo y del espacio. Es decir, es la parte de nosotros de cada cual es el nombre que considere oportuno, no quiero entrar en ese análisis, que colocar el nombre que quiera, energía, conciencia, espíritu, alma, yo qué sé, lo que cada uno quiera, pero algo de nosotros que no muere. Esa es la diferencia, que no muere, que cuando llega el momento en el que el yo físico, mental y emocional, nuestro cuerpo, deja de vivir, eso sigue vivo. Y llamo coche a la parte de nosotros, muy importante por cierto, porque nos permite experienciar la vida humana, que sí tiene una fecha de caducidad. Los seres humanos, en el conocimiento de nosotros mismos, esto lo hemos olvidado. Y estamos muy obsesionados con el yo físico, mental y emocional. Es decir, estamos muy identificados con el coche, pero hemos olvidado que somos el conductor. Y esto tiene una consecuencia, y es que como el coche, el yo físico, mental y emocional, tiene fecha de caducidad, hay miedo. En ese sujeto de la solitud,
En ese esclavo integral lo que subyace es mucho miedo, hay miedo. Pero un miedo también lógico, porque al estar identificado con aquello que tiene fecha de caducidad, tienes miedo a la muerte. Pero es que el miedo a la muerte te lleva también a tener miedo a la vida. Y el miedo es la ausencia de libertad. Cuando una persona se identifica con el coche, su vida te lleva por unos derroteros que, por denominarlo de algún modo, a mí me gusta llamar la vía de la suma. Como tienes miedo, necesitas protección, necesitas seguridad. ¿Y eso cómo lo consigues? Teniendo, acumulando, reteniendo, atesorando, poseyendo, dominando, intentando dominar al otro, aunque sea una discusión sobre fútbol, sobre lo más tonto, intenta dominar al otro, compitiendo en lugar de compartiendo, programando, controlando, como si la vida se pudiera programar y controlar, pero tú lo intentas, y eso a su vez hace que se creen problemas donde no los hay y lo sencillo se convierte en complicado. Es tal como yo resumiría muy esquemáticamente una forma de vida que no es vida, sino que es pura supervivencia, cuando te identificas con aquello de ti que es verdad que eres tú, pero que no eres todo, y que además es la parte de ti que tiene fecha de caducidad. En mi experiencia y en la de mucha gente, cuando te empiezas a dar cuenta de que eres el conductor, que ahí tienes un coche que es magnífico, pero que tú eres mucho más que el yo físico, mental y emocional, tu vida se va por derroteros que, por denominarlo de alguna forma, me gusta llamar la vía de la resta. Ya no se trata de capas con las que protegerte, al contrario, lo que empieces a vivir más sencillamente, te empieza a sobrar tantas necesidades, las necesidades las cubre con austeridad, ya no necesitas tener, retener, acumular, poco a poco te vas dando cuenta de la idiotez de intentar dominar al otro, de imponer tu opinión, de imponer tu criterio, empiezas a tener empatía con los demás, ya no se compite sino que se comparte, se es solidario, la competencia se sustituye por la cooperación, se te van quitando tantas ganas de controlar, tantas ganas de programar y poco a poco vas confiando en la vida, vas confiando en la providencia. La confianza en la vida te permite que vayas aceptando cosas porque empiezas a entender que todo tiene un sentido profundo y por supuesto empieza a desaparecer, ¿no?, esa obsesión por crear problemas donde no los hay y convertir en complicado lo que es sencillo, ¿no? De ahí la importancia, Enrique, que yo le doy a la cuestión que tú has planteado, ¿no?, el conocimiento de uno mismo, que efectivamente, como bien ha dicho Juan, no es que te mires el ombligo, por favor, mira a la humanidad, mira al ser humano y a partir de ahí discierne, ¿no?, que siendo uno somos distintos componentes y para mí el darte cuenta del conductor es clave, absolutamente clave, pero para la vida cotidiana, no para la vida doméstica, de la economía doméstica, para la vida doméstica. Tenemos que ir un poquito rápido, ir terminando dentro de poco, suponiendo que llegamos a ese nivel de conciencia, de conocernos y de saber quiénes somos y por tanto estamos autoempoderados, somos dueños de nuestras vidas, somos dueños de nuestras actitudes ante las situaciones que nos plantea la vida. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener en tomar actitudes que supongan luchar contra el sistema que hemos hablado, que está imponiendo todo eso? Y si no luchamos, porque le estamos dando poder, ¿qué podemos hacer? Si podemos hacer algo. Las personas que estamos despertando, que estamos recordando, que estamos descubriendo lo que comentáis, que somos algo más que meros hombres económicos o consumidores, hablamos. Tendremos tiempo, imagino, en programas posteriores con las preguntas, de hablar de la raza de deudores. Se nos quedan muchos temas. Junto a la raza de deudores había que hablar de la raza de subsidiados. O sea, gente que están subsidiados y que están ahí, están cómodos, ¿no? Hay muchos temas por hablar. Pero me gustaría, por ir terminando los temas y hablando de esas alternativas que podemos tener a nivel individual primero y después a nivel de esas personas que vayamos despertando, recordando, tomando nuestro poder y tomando decisiones conscientes y actitudes conscientes ante los retos que nos plantea la vida, que no son problemas, que son retos. Si cambiamos el lenguaje podemos empezar a ser dueños de nuestra vida, ¿no?, en la medida que somos conscientes de nuestro poder al tomar ese, como decía, ¿no?, el hombre en busca de un destino, la última libertad humana es la libertad de decidir, la libertad de tomar acción ante cualquier circunstancia que la vida te plantee. Si luchamos contra el sistema, lo estamos empoderando, le estamos dando fuerza, había un amigo que hace años me propuso entrar antes de Podemos, vamos a crear un partido político. Digo, ¿qué está hablando? Si le metemos un virus al sistema. Digo, ¿pero qué estás hablando? Si quien conozca algo de ordenadores, lo metes un virus, lo haces más fuerte, le estás dando potencia, ¿no? No hay que luchar contra nada, ¿no? Si no luchamos contra nada, ¿qué hacemos? A nivel individual, antes de colectivo, ¿qué podemos hacer? Hombre, eso es cierto, pero también, como todo, tiene sus matices, ¿no? Porque, claro, ¿qué es el sistema? Bueno, si tú en el sistema identificas la injusticia, el sufrimiento de la gente,
pues entonces hay que luchar contra eso, ¿no? ¿Luchar? Bueno, cuando el otro día me decía una persona que los teólogos medievales, cuando iban a emprender un debate, lo primero que hacían decían, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en los términos. Sí, es fundamental. Entonces, ¿qué entiendes por luchar? Oponerte. Oponerte, denunciar, poner de relieve los defectos, los inconvenientes. Si eso es luchar, pues yo creo que hay que seguir, hay que hacerlo. Ahora, lo que sí entiendo al mismo tiempo es que luchar contra el sistema no es solamente enfrentarte, en el sentido material, vamos, estricto del término, enfrentarte al sistema, sino que lo más importante es contribuir a que aparezca otra cosa, ¿no? Es decir, a que nazca algo nuevo o que el sistema se transforme, ¿no? Yo creo que la historia, si nos ha enseñado algo en los últimos siglos, es que los sistemas se transforman de una manera que no es precisamente inmediata, o sea, no hay una noche y un día, sino que son transformaciones como ocurre en la geología, ¿no? Una vez iba yo con un amigo que es biólogo de Málaga, Algeciras, y de pronto me dice, mira, para. Y, ¿qué pasa? Dice, ¿te das cuenta de esa montaña que hay ahí? Que eso hace, no sé, yo como en las edades geológicas no las domino muy bien, no sé si me dijo 3.000 millones o 30.000 millones de años, pero vamos, una cifra así, que era completamente distinto a lo que hay ahora. Y en realidad no ha cambiado en ningún momento exacto, ¿no? Es que esa es la idea, es que el cambio, ¿y qué ha contribuido a que eso sea ahora completamente diferente? Es que alguien se enfrentó a lo que originalmente era la montaña, no, es el resultado de la acción humana, ¿no? ¿Y la acción humana qué es? Pues es algo complejo que se traduce, en el caso de lo que estamos hablando, pues eso, en denunciar, en poner de relieve lo que tiene de inconveniente, de sufrimiento, pero al mismo tiempo crear algo diferente, ¿no? Yo hace poco, bueno, hace unos días he escrito un artículo que lo titulé Asaltar el cielo para mantener limpio el cementerio, ¿no? Y decía, bueno, es que esto de la política, sí, a veces se habla de la épica de asaltar el cielo, de combatir el sistema, pero luego al final es que tienes que hacer que el cementerio esté limpio, ¿no? Y que la gente vea que tú estás haciendo posible la vida de otro modo, ¿no? Y yo me preguntaba allí, digo, bueno, sí, las izquierdas han tenido un lenguaje de bandera, de llamamientos y tal, pero ¿dónde están las cooperativas que enseñen a la gente que se pueden hacer las empresas de otra manera? ¿Dónde están las escuelas que permitan que la gente vea que se puede aprender de otro modo? ¿Dónde están las relaciones sociales que le permitan a la gente pensar que el mundo puede ser distinto? Los hospitales y tantas cosas. Claro, ¿no? Entonces, esas son las dos piezas, ¿no? No sé si hoy estoy un poco bipolar, pero creo que hay como siempre esas dos componentes, ¿no? Es decir, hombre, de alguna manera tienes que mostrar esto no, pero si tú te limitas a decir esto no, es como a los niños, esto no lo hagas, lo que creas es un niño que está amargado. Mejor decirle esto así, y entonces el niño lo ve, que es más lógico, va aprendiendo que eso es más, le viene mejor, ¿no? Pero si no le das la alternativa, yo a eso lo llamo anticipar el mundo que tú estás reclamando, ¿no? No lo puedes tener en su totalidad, pero sí puedes o podemos hacer que ahora el mundo sea de otra manera, ¿no? O sea, nosotros no podemos transformar el sistema financiero de arriba a abajo. Llegará un día en que el sistema financiero sea radicalmente, completamente, sea la noche del día de hoy. Pero eso será el resultado de que, pues, de cambios y
no podremos nosotros cambiar el sistema financiero de arriba abajo, pero oye, a lo mejor mañana podemos crear una cooperativa entre amigos que resulta que financie las actividades de otra manera, y la gente dice, oye, pues esto puede funcionar de otro modo, y la gente dice, ¿y cómo lo habéis hecho? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo funciona? Oye, pues yo voy a hacerlo también de otra manera, y resulta que llega un momento en que las finanzas son efectivamente otra cosa. Pero ¿a partir de qué día? Pues eso no funciona así, ¿no? Por eso yo creo que son... Ahora, es verdad que si tú no has hecho por lograr que la gente vea que esto no funciona, pues tampoco va a sentirse muy atraída por otra. O sea, que son como los dos polos, ¿no? Las alternativas son clarísimas. Hablaremos en próximos programas de la banca multidimensional, que eso seguramente no has hablado, no lo has escuchado. No sé, tendremos que ver a ver de qué se trata. Define banca multidimensional. Hablaremos. Con relación al título de tu artículo, el blog que gestiono se llama El cielo en la tierra. ¿Por qué es eso, el cielo en la tierra? Yo me muevo con mucha gente que está todo el día desde la tierra pensando en el cielo. No, es el cielo en la tierra, es de lo que se trata. Y ese blog, al hilo de la última frase que leíste hace unos minutos, tiene, debajo del título, tiene una frase que dice: la humanidad no llegó a la electricidad ni luchando contra la oscuridad, ni por la vía de mejorar, transformar o cambiar la vela. ¿Cómo llega la humanidad a la electricidad? Hay un acontecimiento. Esa evolución a la que tú hacías referencia de la red geológica, efectivamente, hay una evolución, pero los propios análisis de los geólogos y de los antropólogos, etcétera, hablan de acontecimientos que son los que hacen que pasemos de una época a otra. Son esos acontecimientos los que impulsan la evolución. Posiblemente estemos ahora mismo a las puertas de un acontecimiento. Vamos a hablar ya en siguientes programas, después del verano, de alternativas. Me limito simplemente ahora, de forma muy sintética, a plasmar esta reflexión. Cuando yo era muy joven, en el año 79... No puede hacer mucho tiempo. No hace mucho tiempo, en el año 79 era muy joven, escribí un artículo para una revista que en su momento tuvo mucho eco y mucha divulgación, de título El viejo topo. Y el título del artículo era realmente rocambolesco: autovalorización proletaria y autonomía obrera. Recientemente lo volví a leer, evidentemente no lo volvería a escribir, pero hay un hilo conductor en ese artículo que me sorprendió. Digo, es con la cantidad de años que han pasado, la cantidad de cosas que han sucedido en mi vida, ¿no? Ese hilo conductor es el mismo, que en un término que a ti te gusta, Enrique, a mí me gusta otro, pero que le gusta mucho a Enrique, es empoderamiento. Autoempoderamiento. El empoderamiento, el autoempoderamiento, empoderarte. A mí me gusta más la expresión mística de endiosarte. Sí. Me encuentra tu divinidad y endiosate. Pero bueno, no vamos a entrar en debates terminológicos, vamos a hablar del empoderamiento. Vamos a empoderarnos. La autonomía obrera fue un movimiento que surge en la Italia de finales de los 60 y principios de los 70, que lo que intentaba conseguir algo muy simple. Oye, vamos, el sistema está ahí, ¿de acuerdo? Vamos a desconectar en las muchas cosas que podemos desconectar, y había toda una batería de cosas en tu forma de vida, en tu estilo de vida, en no tener necesidades, etcétera, etcétera, en la cantidad que se tiene. Hay muchas formas de desconectar. Y en paralelo, ya que el sistema nos obliga en multitud de cosas a seguir enchufados porque la desconexión completa o es muy difícil o es simplemente imposible, vamos a utilizar el sistema para determinadas cosas. Y ellos, por ejemplo, se planteaban lo que ahora en Andalucía más recientemente se ha puesto de moda, pero que los italianos lo hacían hace muchísimo tiempo en el barrio de San Lorenzo de Roma, que era ir a los supermercados y te llevaba los alimentos básicos. Oye, que yo no tengo leche, que yo no tengo pan, yo entro y me lo apropio. Y en esa apropiación no hay ninguna ilegalidad, hay un acto puramente de supervivencia. Y en esa alimentación no hay ninguna ilegalidad, como eso muchas prácticas de desobediencia civil. Yo cada vez tengo más claro que ese acontecimiento que estamos a punto de vivir cabalga sobre estas dos grupas. La grupa de la desconexión, la multitud de actividades en tu día a día donde tú puedes ya estar desconectado por completo del sistema y el sistema no puede llegar a ti porque ya estás viviendo realmente en desconexión. Y en paralelo, aprovecharte, entre comillas, del sistema para una serie de cosas, dado que la desconexión absoluta es prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, ya iremos hablando de esto. Sí. Por terminar esta primera etapa de, digamos, coloquio y dar la segunda
parte de las tertulias a la entrada de preguntas que quieran hacernos. Resumir el tema de la tertulia. ¿Muchas crisis? ¿Nada más? ¿O hay algo más? ¿O hay una mutación del sistema? ¿Está ocurriendo algo? De resumen ya a modo de estos 4 programas, terminarlo y empezar una nueva fase. ¿Hay algo más? Yo no soy muy partidario de estas ideas que es esto, ya es que es una cosa terminal, tal, ¿no? O sea, yo sí creo que lo que está ocurriendo es muy grave, es muy profundo y tiene que ver con el sistema en su conjunto. Por lo tanto, significa que lo que se ha dañado no es solo una pieza que se resuelve con un recambio, sino que es una manifestación de que el conjunto, el sistema, funciona a base de perturbaciones muy dolorosas y muy negativas. Ahora, eso va acompañado también de un elemento de enorme preocupación, y es que como una de las razones fundamentales de que esas perturbaciones sean tan grandes, tan recurrentes y tan sistémicas, es el enorme poder que ha concentrado un grupo, digamos, reducido de personas o de la sociedad, pues la reacción del propio sistema ante su crisis puede ser muy peligrosa. Eso es quizás lo más preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, la caída del feudalismo, ¿no? Los señores feudales, el poder feudal era tremendo. Pero el elemento de lo nuevo era tan como mal se diría, tan implosionante que, y sin embargo, ahora no lo veo, ¿no?, que se debilite tanto el poder dominante, ¿no? Al revés, creo que se concentra. Bien es verdad que se concentra cada vez de una manera más nítida y contra más parte de la población, ¿no? Yo el dato que doy de distribución de la renta, que en Estados Unidos el 1% se apropie del 93% del incremento de la renta, es tan exagerado, que uno dice, madre mía, es que es el 1% del 93%, cuesta hasta trabajo hacerse idea de eso. Entonces, claro, eso fortalece tanto a quien está destrozando esto, que no cabe pensar el trato que nos dan, ¿no?, a quienes de alguna manera, incluso yo me atrevería a decir que casi ingenuamente, ¿no?, ingenuamente, porque hacemos un discurso casi de hermanitas de la caridad y no somos personas agresivas, ¿no? No somos personas que nos destaquemos por ser una amenaza, ¿no? Al revés, como tú decías, somos seres de paz. Y sin embargo, ¿cómo nos tratan? Yo no estoy afiliado a Podemos, pero cuando hice la propuesta aquella que me pidieron, las agresiones, los insultos, madre mía. Entonces dicen, bueno, estos tíos van en serio. Digo tíos porque casi todos son tíos, o si son mujeres se comportan como tíos, ¿no? Porque es muy masculino, ¿no? Tendremos que hablar, no hemos hablado de un elemento fundamental en las alternativas, que es la feminidad, es decir, el dejar de ser tíos, ¿no?, y ser más mujeres a la hora de pensar en estas cosas, ¿no? Sí, tenemos mucho que hablar. Yo el resumen, ¿no?, que tú pedías, lo he compartido muchas veces en este tiempo de tertulia. Yo sí percibo de corazón y de cabeza una mutación, lo cual, y coincido radicalmente con Juan, y creo que es clave el percibirlo, eso no significa que el sistema se esté debilitando. Eso no significa que el sistema esté aflojando la rienda, al contrario. Yo percibo una mutación que fortalece al sistema. Por ejemplo, entiendo que el sistema en su ADN ha metido la crisis, y las crisis forman parte ya del ADN. Del ADN del sistema forman parte las luchas, del ADN del sistema, y todo eso fortalece al sistema. Percibo, por tanto, una mutación, y como esa mutación fortalece al sistema. Ahora bien, ese fortalecimiento, que en lo que puedo vislumbrar va a ir increciendo,
lo que me permite también percibir es el fenómeno que, por llamarlo de alguna forma, dado la importancia que tiene la naturaleza, lo natural y lo mucho que la naturaleza enseña, es el fenómeno agujero negro. Es decir, el sistema está captando tanta energía, está absorbiendo todo lo que se mueve en el planeta, todo para él, ya no solamente el dinero, es todo, las emociones, el subconsciente de la gente, todo para él, que eso en el cosmos hay multitud de ejemplos y es un fenómeno muy bien conocido. Hay núcleos de energía que tienen esa capacidad, absorber todo lo que está a su alrededor cada vez más, y esos núcleos de energía se terminan convirtiendo en agujeros negros, y todos los agujeros negros se colapsan ellos mismos sobre sí mismos, es lo que yo percibo también. No se trata de hacer ningún mensaje de esperanza, porque posiblemente en paralelo ese colapsamiento, ese agujero negro, produce distorsiones y produce desequilibrios muy potentes. Y la oportunidad de grandes cambios a muchos niveles, y de los agujeros negros son saltos dimensionales también, ¿no? Son saltos dimensionales. Claro. Siempre. Bueno, nos queda agradeceros a Juan y Emilio Juan. Muchísimas gracias por compartir, y a todos los que quieran compartir, y bueno, citarnos para después del verano, en que cambiamos el formato, pero seguimos hablando de crisis y sobre todo alternativas. Muchísimas gracias. Namaste. Un placer. Y es pato. Es pato. Gracias.